Hari Om Tat Sat, bienvenidos a esta teoría del yoga de los días sábados. En el día de hoy voy a contestar algunas preguntas que aparecieron en el chat, que me encantan estas preguntas. Humildemente contestarlas como puedo, con mi conocimiento y como profesora de yoga, tratando de no meterme en temas que no son de mi experticia, ¿no? Que no soy experta en eso, tampoco soy profesional de ciertos temas. Entonces, humildemente, saben que, por supuesto, hace más de 30 años que soy profesora de yoga, tengo 12 viajes a la India de formación, he estudiado en Australia, de la tradición Satyananda Yoga, con una diplomatura, he ido a Colombia también a perfeccionarme en ese tema. Y más allá de lo que uno ha hecho como profesional del yoga, yo soy profesora de yoga. Digo, para que hay ciertos temas que yo no puedo contestar, que no corresponde que yo conteste, pero les voy a dar cuál es mi opinión al respecto y qué es lo que uno tiene que hacer como profesor de yoga. Porque no hay que entrar en ese pecado de la soberbia que muchas veces sucede y que yo soy muy proclive a entrar en esos lugares soberbios en donde uno empieza a contestar cosas que no corresponde que conteste como profesor de yoga, especialmente en temas médicos, en temas de psicología. Hay que ser muy cuidadoso, y en temas también de ciertas creencias, ¿no? Que, en fin, hay que ser, desde mi punto de vista, muy cuidadoso al respecto. La primera de las preguntas es que yo dicen, ¿cuáles serían los ejemplos de autosugestión? La autosugestión o la sugestión es, yo les hablo desde lo que sé. Esto quiero que quede claro, porque no soy ninguna experta en este tema. No soy psicóloga, no soy socióloga, bueno, sí, he estudiado antropología, pero no es, en este no es el tema, la profesión adecuada. Pero la sugestión es una herramienta que puede servir, porque con la sugestión uno puede llegar a tener el motor para lograr ciertas cosas, ¿no? Si yo doy ejemplos, tendría que personalizarlos, y en estos medios sería muy agresivo que yo personalice mi opinión y diga, esta técnica es de autosugestión o de sugestión, poniéndole un nombre, porque me parece que no corresponde que yo lo haga. Pero todas las cosas de autoafirmación que uno hace pueden servir. De hecho, en el yoga existen estas autosugestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el Sankalpa, que de hecho es mi nombre espiritual, Sankalpa quiere decir determinación, ¿no? Es algo que uno se propone y es el motor para llegar a un objetivo. ¿Se entiende? Nosotros lo utilizamos esto en el yoga. Yo voy a tratar de hablar desde el yoga, porque hay temas, como les dije, que yo no me puedo meter. Uno está muy bien que utilice ciertas frases o ciertas oraciones para generar esa autosugestión, motor, impulso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Verdaderamente en el yoga no es una frase que yo diga, quiero tener éxito en mi trabajo, quiero tener abundancia, quiero tener tal o cual cosa, porque esos son deseos. Y esos deseos cambian todo el tiempo. La persona que utiliza la autosugestión para adquirir cosas y satisfacer deseos, nunca es suficiente. Siempre necesita un poco más. Porque fíjense que la característica del ser humano es no sentirse nunca satisfecho. Entonces hoy quiero esto, y entonces hago una sugestión o un sankalpa para adquirir esto, y mañana lo otro,
y pasado lo otro. Entonces eso genera una ansiedad tan grande que es peor esa autosugestión que estar como uno tiene que estar. No sé si me explico, cualquier cosa me escriben. ¿Cuál es la diferencia entre la autosugestión generalizada, que es cuando uno se repite cosas en la cabeza, sin ir a la profundidad? Para nosotros, en nuestra tradición, por ejemplo, utilizar una frase, un sankalpa, una afirmación, estamos mucho tiempo elaborándolo. Por ejemplo, durante un tiempo muy prolongado se utiliza una técnica que se llama Swan, en donde uno analiza la fortaleza, las debilidades, las ambiciones y las necesidades. Entonces, a partir de ese análisis que yo hago, consciente, con los ojos abiertos, preguntándome si esto de verdad es una ambición o una necesidad, preguntándome acerca de mis fortalezas, qué herramientas tengo para salir adelante, mis debilidades, cuáles son los obstáculos. Y a partir de ahí se hace esa afirmación, ese sankalpa. Se hace un diario espiritual, nosotros escribimos un diario espiritual poniendo esas inquietudes o esas circunstancias que uno está atravesando. Y también hacemos algo que se llama la limpieza, la revisión del día o la limpieza de la armadura. Entonces, no es que yo pongo una afirmación, eso sería una autosugestión. Si yo todos los días hago una afirmación de que, qué sé yo, soy exitosa en mi trabajo, por ejemplo, pero si no tiene un sustento eso, si vos te vas a poner a analizar que querés que te vaya bien en el trabajo o querés tener abundancia, pero ¿desde dónde parte eso? ¿Cuál es el análisis? ¿Vos de verdad sabés que eso es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Yo voy a usar una frase, pero no tengo una composición de la personalidad hecha. No tengo un entendimiento de qué es lo que verdaderamente yo necesito. Hasta que no haya eso, yo no tengo que usar las sugestiones o la autosugestión. Porque entonces, hoy quiero cambiarme el auto y mañana voy a querer que me aumenten el sueldo o ser exitosa en mi trabajo y nunca voy a estar satisfecha. Entonces, la autosugestión es importante. Que uno se ponga frases y que uno utilice la sugestión está bien. El tema es qué cantidad de autoconocimiento tenés para hacer eso, para utilizar, para saber verdaderamente qué es lo que necesitas. Nosotros confundimos mucho la ambición con la necesidad, por eso nunca estamos satisfechos. Entonces, acá me preguntan, ¿qué son las prácticas de autosugestión? Hay muchísimas y en el mercado está lleno. Cuando yo veo en el mercado de la espiritualidad gente que dice, esta es tal cosa para adquirir o obtener este beneficio, yo me pregunto, ¿de verdad yo analicé si eso es lo que yo necesito o eso es lo que yo ambiciono? Y entonces las personas hacen un montón de actividades autosugestivas sin que ese deseo haya sido analizado lo suficiente. No sé si me explico. La autosugestión es una herramienta poderosa, pero hecho con una persona adulta y madura. La madurez tiene que ver con ese autoanálisis que uno hizo, esa autoindagación. Entonces sí, en el yoga existen las sugestiones, como son los sankalpas, en donde yo pongo una frase en mi mente para que mi subconsciente vaya atrás de esto. Pero eso es producto de una elaboración seria, sincera y comprometida. Hoy día, en el mercado de la espiritualidad, entre comillas, existen muchas técnicas para lograr a través de la autosugestión. Ojo, porque esto puede generar más ansiedad. Y además, desde mi perspectiva, cuando las personas solamente pensamos en nosotros y creemos que lo importante es que nosotros
nos salvemos, no estamos viendo, estamos en una sociedad de transparencia, los demás son transparentes, ni los veo. Y permítanme decirles algo, de esta solos no salimos. Ojo con la prosperidad espiritual que se vende en el mercado y con la abundancia que se vende en el mercado, porque en general son demasiado egocentristas. De esta no salimos solos, y eso lo dice claramente el yoga. De esta salimos todos juntos, pero mientras el otro siga siendo invisible para nosotros, mientras lo que el otro necesita no nos importe, o no nos importe lo suficiente, y pensemos que la abundancia es para nosotros nada más, estamos equivocando el camino. Porque esa abundancia que yo deseo para mí, no sirve de nada que yo tenga lo que necesito solamente. Eso me va a generar mucha insatisfacción. Hay que entender de que de esta salimos todos juntos, no salimos individualmente. Pero chicos, nuestra sociedad está siendo muy individualista y muy narcisista. Sobre todo esto de los internet, de las redes sociales, es mucho narcisismo. Y el mercado espiritual está explotando ese narcisismo, creando técnicas que en verdad lo que hacen es hacernos creer de que solos vamos a salir adelante, de que el éxito, la prosperidad y la abundancia es personal. Y eso es un error. Por eso me da tanto miedo ciertas técnicas pseudo espirituales de autosugestión o de sugestión. Ojo con las sugestiones, porque también existen personas que tienen unas finalidades, ¿no?, que tienen que ver con el poder manejar, el manejar a las otras personas, el implementar formas de control. Así que madurar es el propósito del yoga, conocerse en el sentido de ver cuáles son las cosas que uno de verdad necesita, cuáles son las fortalezas que tiene que desarrollar, cuáles son las debilidades que tiene que trabajar, cuáles son las ambiciones. No está mal ambicionar, pero sí saber la diferencia entre una ambición y una necesidad. Entonces, cuando uno de verdad hace estas autoindagaciones, recuerden que Swami Satyananda decía, las personas creen que lo importante en el yoga es pararse sobre la cabeza, hacer el paro de cabeza. Y yo les digo, lo importante es pararse sobre sus dos pies. Y pararse sobre sus dos pies no significa que tenemos que mirarnos el ombligo todo el tiempo, este narcisismo exagerado, sino pararse en la tierra y mirar lo que sucede. Mirar lo que sucede alrededor y responder a eso, ¿no? Porque estamos en una especie de invisibilidad, ¿no? Uno no está viendo al otro. Uno no está viendo a otro en función de satisfacer sus deseos. No sé si me explico, pero el yoga tiene propósitos muy claros y no son los que en general se ven en las redes. El propósito es generar seres humanos que estén switchados o que estén programados. No sé si la palabra es programar, sino que tengan la capacidad de generar un cambio social, un cambio personal, pero para generar un cambio social en donde mínimamente la cosa sea más pareja, más repartida. No existe un yoga individual, no existe eso. En las tradiciones no existe algo. Esto fue lo que sucedió acá en Occidente, lo que se exportó, porque el yoga no es un trabajo individual. El yoga es sintonizarse. Swami Niranjan suele decir de que uno tiene que afinar, una tampura tiene 4 cuerdas, ¿no? Y si esas 4 cuerdas están bien afinadas, que son los 4 compartimentos de la mente, si ese instrumento nuestro está afinado,
cuando tocamos, cuando actuamos, podemos hacer una melodía. Si no, lo que sucede molesta. ¿Entienden lo que digo? El yoga lo que genera es una afinación interna, pero para sonar bien, para que los demás podamos ser un instrumento para que algo suceda en la sociedad. No sé si me explico. Creo que medio difícil. Cualquier cosa me escriben. Como conclusión, la autosugestión o la sugestión es buena, siempre y cuando uno la utilice en forma madura. Ojo, porque ahora se venden muchas técnicas. No quiero dar nombres, porque no quiero, sobre todo porque yo estoy en una red, no quiero generar ningún tipo de problemas, ¿no? Pero ojo con esto. Ojo, porque hay ciertas cosas que pueden funcionar, pero después no son de verdad un cambio importante, ¿no? Son sugestiones. Creo que le di muchas vueltas al asunto, disculpen, cualquier cosa me escriben. Después me dicen que es difícil identificar los términos en sánscrito. Sí, bueno, sí, eso lleva tiempo. A mí me llevó años entender, y después me sirvió haber aprendido un poco de sánscrito, porque una vuelta fui a estudiar al sur de India, un instructorado, y la pronunciación en el sur de India es diferente. Yo estudio en el norte, donde es hindi, y después estuve en el sur, donde se habla Kannada. Entonces, cuando hablaban en inglés, a mí me costaba mucho entender, porque tenía otra pronunciación. Y entendía mejor cuando me hablaban en sánscrito. Entonces, lleva tiempo, y después es una gran herramienta. Nombrar las posturas, por ejemplo, en sánscrito, o las prácticas en sánscrito, se hace para que se mantenga la tradición. En mi tradición, Satyananda Yoga, Vihar Yoga, se nombra en sánscrito las prácticas para mantener la tradición, porque si no uno empieza a llamarle a una postura el perrito, el gatito, tal y cual, y después se va perdiendo esa tradición. En cambio, cuando uno lo menciona en sánscrito, se mantiene la tradición. Y aparte se mantiene el espíritu, ¿no? Porque si no, después uno ya le cuesta reconocer que eso es yoga y que viene de la India, ¿no? Acá me preguntan acerca de el orden de las prácticas de Pratyahara. Entonces dice que yo dije que hay un orden de las prácticas. Primero es Yoga Nidra, luego Santarmouna y por último Achapayapa. Y me dicen que suponiendo que se está realizando prácticas de Yoga Nidra y profundizando en ellas, cuando se estima que sería el momento adecuado para pasar a Antarmouna y luego a Achapayapa, y cómo uno se daría cuenta de que está listo para pasar a la otra práctica. Eso es muy difícil de saber. Idealmente uno debiera practicar Yoga Nidra y después que se termina la práctica de Yoga Nidra, sentarse y practicar Antarmouna juntos. En India nosotros hacemos eso. Yo me acuerdo cuando estudié el Foreman Course, el Certificate Course, todos los días teníamos una hora de práctica. Era media hora o un poco más de Yoga Nidra y luego Antarmouna y luego Achapayapa. O sea, la práctica de Yoga Nidra se hace siempre, solo que se combina con Antarmouna o se combina con Achapayapa. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Por ejemplo, ustedes pueden planear que durante 6 meses van a hacer, que es un buen número, 6 meses, van a hacer la práctica de Yoga Nidra y Achapayapa, Yoga Nidra y Antarmouna y Yoga Nidra y Achapayapa. Y, por ejemplo, pueden hacer 3 meses de Yoga Nidra y Antarmouna y 3 meses de Yoga Nidra y Achapayapa. Eso sería una buena práctica, una buena sadhana. Es muy difícil saber cuando uno está preparado. Igual no pasa nada, pero háganlo durante un tiempo prudencial. No
3 veces, o 3 prácticas, 3 Antarmouna y 3 Ayapayapa, porque no pasa nada. Sino que hay que hacerlo por lo menos un tiempo. 6 meses está bien. 3 meses de Antarmouna y 3 meses de Ayapayapa, eso sería muy interesante. Puede ser menos. 6 meses sería como algo muy bueno, algo muy intenso, ¿no? Puede ser menos, pueden ser que hagan 1 mes y medio y 1 mes y medio, lo partimos a la mitad. Pero si pueden hacerlo durante 6 meses sería una autoindagación muy interesante, muy interesante. Estas prácticas en donde uno va para adentro, no es que produzcan cosas místicas o maravillosas, sino que uno empieza a sintonizarse, ¿no? Y hay algo muy importante, por ejemplo, Antarmouna, que es esto de ver los pensamientos, no termina cuando termina la práctica. Uno se acostumbra a observar los pensamientos mientras los está pensando. Y esto es muy interesante porque se empieza a dar cuenta de cuáles son los detonantes. ¿Qué es lo que detona esto? Y se hace hábito. Por ejemplo, cuando yo empiezo a tener un pensamiento y estoy viendo cómo ese pensamiento está creciendo, y yo puedo notar qué lo detonó, qué emociones están siendo gatilladas, cuál es mi respuesta. Esto es muy importante, porque la persona no es que empieza a tener poderes místicos, eso es otra del mercado yógico, ¿no? Los poderes, ¿no? Los poderes. ¡Qué fantasía! El más grande poder que un ser humano tiene es poder ser dueño de uno mismo. Poder actuar en vez de reaccionar. Yo todavía no lo pude hacer. Daría cualquier cosa para poder ser un ser humano maduro y adulto. Y de verdad actuar consecuentemente con lo que siento en lo más profundo y de la forma más amorosa. Y no puedo. Me salen los monstruos. Me salen todo el tiempo los monstruos. Entonces, ¿qué superpoder yo querría? El poder ser una buena persona, por ejemplo. Y actuar con que no me importe la codicia, que no me importe la soberbia, que no me importe el apego, que eso es lo que yo quería, ¿no? Que son los 6 enemigos que nosotros llamamos, ¿no? La soberbia, la agresión, la codicia, los celos y la envidia, el deseo, el estar todo el tiempo deseando cosas y el apego. O sea, esos 6, ¿cuál sería el más grande de los superpoderes? Bueno, poder tener esos 6 a raya. Otra cosa no pido y no puedo. Entonces, cuando uno hace Antarmouna, empieza a darse cuenta cuál de esos 6, o los 6 enteros, o 4, esa circunstancia detonó. Y entonces yo ya empiezo a ver la realidad desde otra perspectiva. No echándole la culpa a la circunstancia y al mundo, porque estamos depositando la basura afuera. Y la mayor parte de los problemas que tenemos como sociedad tiene que ver porque ponemos la basura afuera, en vez de trabajarla adentro, no haciéndonos responsables y cargo de lo que nos está pasando. Y además esta sociedad es extremadamente narcisista. Entonces el problema está afuera. ¿De qué me sirve el Yoga Nidra? ¿De qué me sirve el Antarmouna? ¿De qué me sirve la Ayapayapa? Me sirve para poder poner la realidad donde la tengo que poner. Poder darme cuenta de cómo estoy actuando, de qué me está pasando. La secuencia es que siempre tiene que estar el Yoga Nidra, solo que al principio lo combino con Antarmouna y después lo combino con Ayapayapa. Yo voy a seguir dando Ayapayapas en la semana para que ustedes sigan practicándolo. Y voy a dar variantes de Ayapayapa. Ayapayapa es una técnica que lo que utiliza es la visualización y símbolos psíquicos. Entonces,
lo que hace es poner a esa mente en un lugar en donde se está moviendo. Pone la respiración, pone la visualización del símbolo psíquico y pone el mantra que se está moviendo. Entonces es muy fácil empezar a enfocarse en eso y dejar que la parte de atrás de la mente empiece a venir y uno puede observar más en profundidad. Entonces, cuando uno termina la práctica de Japa Japa, yo siempre les digo, miren el espacio que está frente a los ojos cerrados. Entonces, cuando uno corrió esa conciencia y la puso a mover en los canales psíquicos, que son muchos canales psíquicos, se utilizan mucho, yo estoy empezando por el más fácil y está relacionado con 2 chakras, con Manipur y con Vishuddhi, y ese canal psíquico se ve como un tubo, eso es una visualización, ¿no? Una imaginación. Yo pongo la mente ahí, pero en otro lado sigue funcionando. Cuando ustedes paran de hacer eso y miran el espacio, empiezan a aparecer recuerdos, memorias, ¿no? Y eso es lo interesante, empezar a ver qué es lo que aparece en la mente. Después vamos a ir de a poco a eso. Acá me preguntan si en la práctica de Antarmouna cómo es una participación de pranayama. En la práctica del Antarmouna no se utiliza ningún pranayama. Se utilizan a Japa Japa. El pranayama es Ujjayi. Lo estuve dando el jueves. El martes di Ujjayi, la práctica de Ujjayi, y el jueves lo incorporamos a Japa Japa. En Antarmouna lo que uno utiliza en general es manas, la mente que está todo el tiempo con los sentidos. Esa es la que más se utiliza en Antarmouna, ¿no? En donde ustedes piensen que la mente se nutre constantemente de lo que pasa afuera. ¿Y cómo se nutre? A través de los sentidos. Cuando uno hace Antarmouna, que es la primera etapa del Pratyahara, además de Yoga Nidra, lo primero que hace es cortar con ese alimento que viene desde afuera y empieza a volcar a la mente hacia adentro. Ahí no se utiliza el pranayama, solamente se utiliza manas, la mente, y eventualmente buddhi, en otras prácticas que yo les voy a enseñar, que es la mente racional. Durante la práctica de Japa Japa sí se utiliza la respiración y el pranayama que se utiliza es Ujjayi Pranayama. ¿Por qué? Porque Ujjayi Pranayama produce un sonido. Entonces es más fácil luego incorporar el Soham. En la clase del martes y en la clase del jueves, sobre todo el martes pasado, yo expliqué Ujjayi Pranayama, que es la respiración psíquica, que se hace apretando la glotis un poquitito. Acá me hacen una pregunta muy común y muy interesante. Seguramente es profesora de yoga quien me lo pregunta y me interesa mucho contestar esto. La pregunta es, me surge la inquietud cuando se plantea una visualización de un lago, supongo que es por ejemplo, ¿no? Si alguno de los practicantes ha tenido una experiencia traumática con un lago, ¿cómo conducir tal caso a la visualización? Siempre recuerden que nosotros somos profesores de yoga, no somos psicólogos, no somos médicos, no somos nutricionistas, ni nada. Si lo fuésemos, el contexto de una clase no es el contexto en donde esa persona está teniendo como profesional una situación con un paciente. Los profesores de yoga no tenemos pacientes, no hacemos terapia. Puede ser que haya un profesor de yoga que es psicólogo, o que sea nutricionista, o que sea médico, pero estimo de que la consulta con un paciente se hace en otro contexto. Y no sé si es adecuado que esa persona como profesor de yoga atienda, no sé, digo porque no soy psicóloga, así que no lo sé, a ese paciente.
Yo les voy a hablar como profesora de yoga. Como profesora de yoga, cuando un alumno mío, un practicante que está a mi cargo, yo le doy una visualización y tiene una reacción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivarlo a un especialista. Yo no puedo hacer nada. Se detiene esa práctica. La persona no lo tiene que practicar más. No practica yoga nidra. No puedo ser, si yo estoy trabajando en grupo y un alumno tiene un problema con una visualización, yo no puedo sacar esa visualización del grupo, porque los demás no tienen nada que ver. A los demás el lago no les hace nada. Si una persona identifica algún tipo de angustia o algún tipo de reacción con una imagen y se los verbaliza, que está bien que suceda, ustedes tienen que sugerirle a esa persona que consulte a un profesional. Y esa persona no hace yoga nidra hasta que el profesional se comunique con ustedes y les diga qué es lo que tiene que hacer. Yo he trabajado con pacientes psiquiátricos, siempre de la mano de un psicólogo y de un psiquiatra. Yo no puedo tomar decisiones, aún porque yo trabajo en grupo. Entonces, en eso hay que ser muy ubicado. ¿Qué se hace cuando una persona tiene una reacción con una imagen? Se la deriva con un profesional. Y está perfecto, porque significa de que ahí hay algo que hay que trabajar. Ustedes no pueden hacer nada como profesores de yoga. Y si fuesen profesionales, el contexto de una clase, para mí, esto es personal, no es el lugar en donde uno tiene que hacer una relación de paciente y terapeuta, si es que fuesen terapeutas. Pero como profesora de yoga, les digo, deriven a esa persona con un profesional. Hay gente que estudió mucho, hay buenos, excelentes psicólogos de cualquiera de las ramas que tienen una situación muy comprometida, gente que se supervisa, gente que estudió mucho, que sabe, tiene herramientas para ayudar a las demás personas. Eso es lo que uno tiene que hacer como profesor de yoga y no darle más yoga nidra hasta que el psicólogo o psiquiatra lo autorice. Como cualquiera, ustedes están dando asana y esa persona le duele mucho. ¿Se lo van a seguir dando? Y no, tienen que esperar que el médico diga, bueno, sí, hacelo de tal manera, o el traumatólogo, o el kinesiólogo. ¿No es cierto? Bueno, en eso sean muy ubicados. Uno es profesor de yoga, no es psicólogo. Ojo con estas cosas. Entonces, yo creo que estas fueron las preguntas que aparecieron en el chat. Espero haber sido medianamente clara con estas explicaciones. Mi propósito es que el yoga vuelva a ser lo que fue. Son técnicas que ayudan a la autoindagación y muchas veces las prácticas de yoga ayudan a que uno se dé cuenta que necesita una terapia. Porque, les vuelvo a repetir, muchas personas se esconden tras la máscara de la pseudoespiritualidad. Y crean condiciones tan complicadas de vida que en verdad no están viendo lo simple. Cuanto más simple es la práctica, más fácil es que uno pueda verse y pueda identificar cuáles son las cuestiones que tiene que trabajar. Sinceramente, sin ser hipócrita. Piensen que estamos en una sociedad muy hipócrita y muy narcisista. Y nosotros, como profesores de yoga, tenemos que trabajar sobre eso. La autenticidad. La autenticidad. Y lo primero que tenemos que hacer es ser profesores de yoga auténticos. Ojo, no significa que yo lo sea, yo tengo millones de defectos, pero no los niego, o trato de no negarlos. A veces se me escapa la tortuga, por supuesto. Pero las técnicas del yoga tienen que ver con generar ese compromiso
de autenticidad y de trabajar los 6 enemigos. La agresión, la codicia está llevando a la sociedad a donde nos está llevando. La agresión, ¿vieron? La agresión, yo me noto incluso muy agresiva, más de lo que normalmente soy, pero porque hay muchísimo. Lo tercero, narcisismo, que es esa soberbia que uno ve. Luego, los celos y la envidia. Fíjense, estas cosas están escritas en el Devi Bhagavan. Es un texto muy antiguo y ya se describen estos 6. El deseo permanente de satisfacción. Y lo último, el apego. Entonces, ¿para qué me sirven las técnicas del yoga? Para identificar esos 6 y poder trabajarlos. Y cuando uno los identifica, utiliza los yamas y niyamas, porque estas técnicas de meditación son inútiles sin la práctica de yamas y niyamas. ¿Qué son los yamas y niyamas? Es lo que Patanjali llama Pratipaksha Bhavana. Cuando yo identifico, por ejemplo, uno de los 6 que me gatilló, tengo que aplicar el contrario. Entonces, los yamas y niyamas son ese contrario. Pero para poder aplicar los yamas y niyamas, yo tengo que identificar, porque si no, mucha gente traduce yamas y niyamas como reglas o como mandamientos, y eso no, los yamas y niyamas no son ni mandamientos ni reglas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ese mandamiento, a esa regla, y no es eso el yama y niyama. Los yamas y niyamas son condicionamientos positivos, chicos, a ver si lo entendemos, porque si nosotros seguimos interpretando a los yamas y niyamas como reglas, seguimos repitiendo lo que hace 2000 años estamos repitiendo desde la religión. Y el yoga no es una religión. No es algo que a mí me imponen desde afuera. No es una regla que a mí me imponen desde afuera los yamas y niyamas. Es reconocer de que hay un condicionamiento negativo en mi personalidad y empezar, no a eliminar ese condicionamiento negativo. No, a ver si lo entendemos. Yo no puedo sacar de mi vida la agresión, porque si yo no soy agresiva, en cierto punto equilibrado, no me voy a defender ante la injusticia, por ejemplo. Yo no tengo que sacar la agresión. Yo lo que tengo que hacer es ponerla en su justa medida. Los celos y la envidia no están mal. Yo tengo que tener un poco de eso, porque los celos y la envidia, bien puesta, hacen que yo me supere. Cuando yo veo que alguien tiene algo que yo me merezco, me da envidia. Pero esa envidia puede llevarme a que yo le robe o a que yo le destruya eso que tiene, que eso sería una envidia desmedida, o esa envidia me va a motorizar para poder evolucionar yo. Entonces yo no tengo que sacar a nosotros nos hicieron creer la culpa. La culpa es nuestra, ¿entienden? De nuestra civilización, de nuestra cultura, pero otras culturas no tienen ese tipo de culpa. Sí la responsabilidad de darse cuenta de que existe un condicionamiento que me está haciendo daño a mí y a la gente que me rodea. Entonces cuando yo lo detecto, le pongo el contrario. Por ejemplo, si yo detecto, como últimamente estoy detectando, mucha agresión en mí, lo que hago es poner compasión. Pero no tengo que sacar la agresión, tengo que diluirla. Le pongo compasión y empiezo a mirar con otros ojos a las personas. Entonces, los yamas y niyamas son antídotos. Si ustedes meditan y no aplican los yamas y niyamas, es ridículo. No sirve de nada.
Porque yo voy a meditar, me voy a sentir bien 5 minutos, hago 2 cuadras y me peleo con el primero que me cruzo. Entonces, ¿de qué me sirve la meditación? ¿Decir de que yo medito todos los días y soy espiritual? ¿Y si no te sirve eso? No te sirve, por eso no funciona. Hace 50 años que estamos meditando y no hay ningún cambio. Porque no se aplican los yamas y niyamas. Y hay yamas y niyamas para cada rama del yoga. Si yo voy a hacer Hatha Yoga, yo el otro día veía a alguien que estaba enseñando Hatha Yoga y aplicaba los yamas y niyamas de Patanjali, por ejemplo. El Hatha Yoga, yo ya expliqué, tiene sus propios yamas y niyamas. El Raya Yoga tiene sus propios yamas y niyamas. El Bhakti Yoga tiene sus propios yamas y niyamas. El Gyan Yoga tiene sus propios yamas y niyamas. ¿Entienden? Cuando ustedes aplican la meditación es para detectar cuáles son las emociones, cuáles son las conductas que están interfiriendo en la evolución y en la armonía en mi entorno. Una vez que los detecto, que son mías, no le tengo que echar la culpa a nadie, aplico lo opuesto. Y esto tiene que ver con mirar al otro, dialogar con el otro, hablar y no quedarse en esa actitud narcisista. Ustedes piensen que las redes generan mucho narcisismo, porque yo escribo, soy un hater, escribo algo en contra de alguien y yo no puse ni el cuerpo. No sé ni quién es la otra persona. No sé ni quién es, no hay corporeidad. ¿Entienden? Y eso se va alimentando. Yo me doy cuenta que a mí las redes me ponen agresiva. Porque veo cosas que me encantaría reaccionar y encima no me cuesta nada porque no está el otro frente a mí. ¿Entienden? Entonces la agresión va creciendo, 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 creciendo y tenemos que pararla, chicos. El yoga no son técnicas físicas o técnicas de autosugestión o técnicas de imaginación y fantasía. Son técnicas reales que ayudan a mejorar mi personalidad y a generar un ambiente de las personas que me rodean más armonioso. Eso es fundamental. Nosotros no somos nadie sin el otro. Somos animales gregarios. Lo que tenemos que mejorar son las relaciones interpersonales y eso es fundamentalmente el yoga. Lo que pasa es que lo que llega a Occidente llega como una terapia. Eso es, no es una terapia el yoga. ¿Tiene efectos terapéuticos? Sí, claro que tiene efectos terapéuticos, pero no es una terapia. Sino que es todo un proceso en donde uno se autoindaga y después que uno se autoindaga empieza a cambiar la forma de actuar. Pero tiene que ver con la sociedad, no son técnicas individualistas, son técnicas sociales, son del individuo para mejorar el entorno. Y por último, creo que hablé demasiado, la práctica es muy importante y también no la teoría, ¿no? Sino esto del reconocer y empezar a cambiar la forma de actuar. Empezar a cambiar la forma de actuar. Entonces uno empieza a sintonizarse con uno mismo. Las prácticas físicas son importantes, mantener el cuerpo sano, las prácticas alimentarias son importantes, las prácticas, la profilaxis del sueño, dormirse temprano, saber cómo, estas cosas que siempre hablamos. La meditación es importante para sintonizarse, pero eso solo no alcanza. Los yamas y niyamas son muy importantes y no son reglas, no son mandamientos. Los yamas y niyamas son condicionamientos positivos que diluyen los negativos. Esos condicionamientos que interfieren en el desarrollo de mi personalidad y en las relaciones interpersonales. Las prácticas solas, chicos, no alcanza. Entendámoslo. Porque entonces van a hacer una técnica de esto, una terapia del otro, la otra terapia, y sigue todo igual. Por la autosugestión yo puedo
mejorar un ratito, sobre todo si el curso me costó muchos dólares. Mejoro un poquito, pero después vuelve. Si no hay de verdad una autoindagación y una sintonización con la conducta, no sirve. Y otra, muchas veces, y lo vuelvo a decir, las personas necesitamos ayuda terapéutica. Un profesional, un profesor de yoga no es terapeuta, un profesional que nos dé una mano, que nos dé herramientas para poder consolidar todo esto que uno ve. Creo que hablé mucho. Espero no haberlos aburrido y la próxima voy a hablar un poquitito más acerca de la técnica. Hoy me excedí en contestar preguntas, pero me encanta porque por lo menos no es solamente que le hablo al teléfono, sino que sé que ahí hay personas, así que cuanto más escriban y cuanto más pregunten, es más lindo. La clase el sábado que viene, prometo, voy a hablar un poquito más acerca de la técnica de Antarmunda. Bueno, buenos días y muchas gracias. Hari Om Tat Sat.